Damos la bienvenida al biólogo Francisco Sánchez. Él es analista técnico de biodiversidad de la empresa pública Etapa EP. Durante el fin de semana, uno de los principales medios de comunicación escritos del país, Diario El Comercio, emitió una noticia sobre la presencia de primates en algunas zonas de la provincia de La Suay. Novedoso e importante el tema, sin embargo, existen ya vestigios y documentación sobre estas especies que habitan zonas de la provincia de La Suay, y Francisco Sánchez ha estado por un largo tiempo investigando y documentando estos temas. Quisiéramos conocer, Francisco, desde cuándo se conoce la presencia, particularmente de los monos aulladores y los monos capuchinos en la provincia de La Suay. Hablaremos también sobre los riesgos que enfrentan estas especies. Bienvenido. Pues claro, fue novedoso también porque dentro del proceso de monitoreo con cámaras trampa en el macizo del Cajas, siempre estuvimos en busca de estos grandes mamíferos, osos, tapires, pumas, entre otras especies que ya las habíamos registrado en años anteriores. No obstante, en el año 2017, durante un recorrido en la parroquia de Molleturo, en el bosque llamado Bosque de Palmas, ese es el nombre de la localidad, que es frente a la cabecera parroquial de Molleturo. Yo conocía de boca de guardaparques y habitantes de la zona que habían visto monos, pero siempre estuve dudoso del tema, ¿no? Pensando que se habían equivocado. En una ocasión, en el mes de abril de 2017, que es un mes de fructificación en los bosques montanos, los árboles están cargados de sus frutos. Pude ver en unas ramas moviéndose algo, llamó mucho la atención, pensé que era un grupo de pavas de monte que son frecuentes de encontrarlas en estos hábitats. Y cuando nos acercamos un poco más, ya uno de los compañeros guardaparques me dice, no, vea, ahí está el mono. Digo, ¿dónde? Pues, y claro, dándonos prisa, nos logramos acercar hasta las ramas. Y cuando levanté la vista, en efecto, era un mono capuchino. Sorprendido ante este hecho, saqué la cámara lo más rápido y le pude hacer unas pocas fotos. No de buena calidad, pero al menos para registrar la especie. Nunca habían salido en las cámaras trampa porque también rara vez bajan al suelo. Son de hábitos arborícolas, están cruzando entre las ramas de los árboles, cosechando o colectando estos frutos que, como mencioné, estaban en plena época. Bueno, contento con la novedad y con la esperanza de que algún momento bajen, porque sí bajan a tierra, aunque es raro, pero suelen hacerlo. Esperaba que bajen a una cámara. Instalé 2 o 3 cámaras en la zona donde le había avistado, pero desde allá a la fecha actual no han bajado, no han aparecido unas cámaras. Más allá del avistamiento y de su presencia, ¿se ha podido profundizar la investigación para estimar la cantidad de individuos que existirían en cada una de estas dos especies? No se ha llegado a esta profundidad. Yo empecé a investigar un poco más sobre este tema, ¿no? Sabremos que es la especie Cebus equatorialis, que es el mono capuchino de la costa del Ecuador, diferente a su pariente, ¿no? De la costa, Cebus capuchinus, que es el mono capuchino de la Amazonía. Genéticamente están separados, habitan a ambos lados de la cordillera de los Andes, pero sus registros no suelen pasar de los 1.200 metros sobre el nivel del mar para la especie de la costa. Por ello, haberlo visto a 2.500 metros llamó mucho la atención. Y es que, estimados amigos, Gustavo, les cuento que una gran cantidad de especies que son de los climas tropicales cálidos de la zona baja, de los bosques piemontanos de la costa, están apareciendo en los bosques montano altos, a 2.400, 2.800, 3.000 metros de altura, como fue el caso del Sajino, ¿no? del Pecarí, de Collar Blanco, a 3.000 metros de altura. Presuntamente, esta es una teoría que yo la he propuesto, que la cantidad de impactos que hay a nivel de los bosques tropicales bajos de la costa, la deforestación, la minería, la construcción de infraestructuras, vías, etcétera, el reemplazo de bosques por cultivos de cacao, que en la parte baja de nuestro Azuay realmente representa un ingreso económico bastante
fuerte y mucha gente ha tumbado bosques en la parte baja de Moyeturo, Cacaoloma, en Cañar, en Shaggy, Chucay. Se han tumbado bosques para transformarlos en cultivos de cacao, entre otras especies. Entonces, estos animales, es la teoría, se ven obligados a desplazarse a sitios más altos. En esta franja de bosque de Moyeturo, que es un cordón verde, que está relativamente bien conservado entre los 2000 y ya con el límite del páramo hasta los 3500, 3600 metros sobre el nivel del mar. Las especies de clima cálido se han adaptado a climas algo más fríos, son templados, no es completamente frío, pero están compitiendo con las especies que ya habitaban naturalmente antes de ahí. Sin embargo, se han llegado a adaptar. Francisco, y con qué propósitos, también con qué alcances, etapa EP ha estado investigando flora y fauna, particularmente en esta zona. Los animales mamíferos particularmente tienen varias funciones. La una, dividiendo en dos ramas, la una son indicadores de calidad de un hábitat. Un hábitat con buena presencia de mamíferos dentro de sus gremios carnívoros, herbívoros, frugívoros, significa que el ecosistema mantiene una dinámica adecuada. Esa dinámica adecuada se transcribe en una buena dispersión de semillas, que ese es uno de los roles que hacen los mamíferos. Son podadores de los bosques, son abonadores a través de su materia fecal. Y un buen bosque significa que hay buena captación de agua de la humedad proveniente de la costa, en el caso nuestro del macizo del Cajas. Esta buena provisión de agua y almacenamiento en los bosques garantiza la provisión o la formación de humedad que llega a las zonas de recarga hídrica, en este caso los páramos. La pérdida de este ciclo o de esta cadena de eventos naturales implicaría una reducción en la captación de agua que ya beneficia no solo a la ciudad de Cuenca, sino a las poblaciones pequeñas dentro del Cantón Cuenca, ¿no? ¿Qué Como otras especies han podido ser localizadas allí? Algo hemos visto de los importantes trabajos tuyos, particularmente Francisco, y de etapa, con la presencia de tapires, felinos, osos de anteojos. ¿Qué es o cuál es la variedad de fauna que se ha podido detectar y documentar en estas zonas que entendemos son estribaciones del Parque Nacional El Cajas? En 10 años, casi 11 ya de monitoreo con cámaras trampas, se han registrado 25 especies de mamíferos medianos y grandes, dejando de lado lo que son ratones, micromamíferos y murciélagos. Son 25 especies de mamíferos medianos y grandes que tienen diferentes roles. Mencionó ya los más importantes, el oso y el tapir. El tapir es la última población de tapir andino en el occidente de todos los Andes, en su área de distribución, es el macizo del Cajas. No hay en ninguna otra parte, ni en Colombia, ni en Ecuador, ni norte de Perú, que es el área de distribución del tapir andino, con presencia de la especie hacia occidente. Esto ha llamado la atención a científicos, se está buscando hacer buenos nexos para ver si estas áreas donde habita el tapir se adquieren para ser conservadas. Para no saltarme, le quiero mencionar, dentro de los mismos primates, aparte del mono capuchino, también está el mono aullador. No llega tan alto, él llega hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar, que también es alto para la especie. La parte baja de Moyeturo, con toda franqueza, les puedo mencionar que tiene varias concesiones mineras que ya están siendo trabajadas a cielo abierto, donde se han deforestado varios cientos de hectáreas. Con un vuelo de dron pude constatar esto hace un poco más de un año atrás. Y claro, estos monos aviadores sensibles también a las perturbaciones de su hábitat, acostumbrados al humano, sí, pero ya no a que les deterioren su casa al punto de quitarles el bosque. También se han visto obligados a subir por la microcuenca del río Mihuir y ubicarse en zonas más altas. Entonces hay una buena población de monos aulladores también en la parroquia de Moyeturo a los 1700 metros sobre el nivel del mar. Y esto nos lleva, Francisco, sin duda, a hablar de temas contemporáneos muy importantes. En la provincia de La Suay, en el cantón Cuenca específicamente, se viene ya una consulta popular sobre el agua y la minería. Este debate tan importante que va más allá del cantón Cuenca tiene miradas y una de ellas es la tuya, una mirada especializada, así como de entidades como Etapa EP
que tienen esa compleja, delicada y enorme responsabilidad de proteger a los bosques, de proteger al Parque Nacional El Cajas, de proteger las estribaciones. ¿Cómo miras tú este tema de las amenazas que se ciernen en Ecuador? Gustavo, el panorama es bastante desolador cuando estas consultas tienen un trasfondo político y no realmente una base técnica sólida que sustente la razón por la cual se deberían conservar estos ecosistemas, que va mucho más allá de un romanticismo o de un concepto conservacionista o ecologista. Sin caer en ese romanticismo, la parte técnica asegura y manifiesta que la pérdida de esta biodiversidad que ha sido muy acelerada, estamos hablando de que los próximos 15 a 20 años, al ritmo de pérdida de hábitat por procesos de tala, de avance de frontera agrícola y la gran amenaza de la minería, haría desaparecer a estas especies y sus procesos importantes que nos llevan al líquido vital, al agua, que es el beneficio para fauna, flora y para el humano, parte de esta fauna. No comprendemos aún lo delicado, todavía nuestras llaves de agua nos brindan el recurso, pero no comprendemos lo grave que es en este proceso de cambio climático y deterioro ambiental acelerado, tomar acciones urgentes como sumarse al Parque Nacional Cajas o sumarle al Cajas áreas de protección en las parroquias de Molleturo y Chaucha, son cruciales. Generar corredores biológicos para que estos bosques, captadores de humedad, puedan seguirse manteniendo íntegros. Yo aspiro que en esta consulta popular el debate tenga un criterio técnico, que en algún momento se nos invite, porque esta información que se está levantando tiene un sustento fuerte de años, de una década de estudios. Solo en mamíferos lo hay para el componente aves, lo hay para el componente anfibios, al igual que las fuentes, las lagunas y fuentes de agua. Hay otro técnico dedicado a la ecohidrología, que tenemos información generada en el Cajas y sus zonas aledañas para sustentar bien el por qué la minería no debería estar presente en estas áreas importantísimas. Que Más allá de prestan... la minería, Francisco, hay también otro tipo de acciones antrópicas en general. Tú has mencionado algunas que están incidiendo en la zona más baja, en la costa ecuatoriana, con mayor fuerza, pero que no dejan de ser también amenaza para la zona de estribaciones y el propio Parque Nacional El Cajas. Y entre ellos hay manifestaciones muy urgentes que las estamos viviendo justamente en nuestros días, la profusión de incendios forestales. En efecto, las últimas semanas con el estiaje que se ha vivido, inusual en esta época, nos ha dejado una vez más el mal sabor de los incendios forestales a nivel de nuestro cantón, en la cuenca del río Machángara. Se ha visto en el cantón Silsig, se ha visto en el cantón Girón, en el mismo Parque Nacional Cajas, en el área de Soldados, cuyas cifras ya se pronunciarán oficialmente etapa para mencionar cómo se manejó este flagelo con el cuerpo de guardaparques, y que una vez más nos dan a entender la falta de conciencia de muchos ciudadanos, ¿no? Que no comprenden el daño que generan no solo a la biodiversidad, plantas y animales, sino el mismo daño que se autogenera el humano, la pérdida de capacidad del suelo de captar agua, quema tras quema, el suelo pierde esta capacidad de absorción de agua y ello se transcribe en una pérdida de poder tener agua para riego o para consumo. Yo creo que es un buen momento, ¿no? En medio de la pandemia, a sabiendas de que somos una especie muy frágil como humanos, que dependemos íntegramente de ecosistemas saludables, que ventajosamente aún gozamos, pero que abusamos de ellos a nivel regional. Sí pienso con toda franqueza que se debe seguir esto paso a paso, investigar, educar y sancionar a los responsables, porque este tipo de eventos no pueden suscitarse, no deberían volver a ocurrir este tipo de incendios o Ahora, eventos. Etapa tiene en sus manos una tarea muy específica con respecto a esta próxima consulta popular, y esto es la determinación de las zonas de recarga hídrica de los ríos que son materia de esta consulta, el Tomebamba, el Tarqui, el Machángara, el Yanuncay y el Norcay. ¿Cómo se está acometiendo esta tarea? En realidad se está compilando toda la información del programa de recursos hídricos en la parte técnica para
sustentar un documento que es el que dará a conocer y entender cómo funciona o cómo es el ciclo hidrológico de los ríos, lagunas y ríos que salen del macizo de Cajas de la zona montañosa. Eso es lo que entiendo desde la parte técnica. Detalles más profundos no los tengo en conocimiento. Asumiría que alguien más en etapa Quizá podría hablar. para continuar en la misma zona geográfica, poco más o menos de la que hemos estado conversando, tu opinión, Francisco, sobre el proyecto minero Río Blanco, que es otro de los que ha desatado enorme polémica en nuestra provincia. Pero en realidad lo que se sabe es de que la zona está siendo resguardada por un grupo de personas del área que se han tomado el sitio. Eso es lo que conozco de Río Blanco. Y obviamente, pues no hay más. Yo tenía una zona de monitoreo por ahí, hacia el suroccidente del Cajas. Ya no he ido, no me he atrevido a pasar por evitar problemas, porque es gente complicada, o sea, no son de fácil entender y comprender, entonces he evitado. Pero esto conozco de un colega que monitorea agua en las fuentes de agua en esa zona. Con satisfacciones, pero también con frustraciones, estamos conmemorando 200 años de independencia de Cuenca. Es decir, que por otra parte se está iniciando también un nuevo siglo. Para culminar, Francisco, ¿qué reflexiones como biólogo, como hombre que le importa y trabaja por la naturaleza, por la ecología, por el medio ambiente, qué reflexiones puedes dejar, dirigidas sobre todo a las actuales y a las nuevas generaciones con respecto a estos temas que hemos dialogado el día de hoy? Bien, Gustavo, yo creo que este nuevo, esta nueva época que empezamos, este nuevo centenio que iniciamos, yo creería, debe ser como un pie derecho pensando en el futuro de los hijos, de los nietos, de las generaciones que están pequeñas, a educarles con una conciencia ambiental que no nos enseñó la pandemia, que no hemos aprendido mucho, que las mascarillas son basura que está parando igual en los océanos, entre tantas muchas cosas. No me puedo alargar en esto, pero es eco y es sabido, bien sabido que no se ha aprendido nada. Creo que es momento de generar una conciencia antes de que nos venga un siguiente golpe de este virus. Caso contrario, los tropiezos serán mucho más fuertes. Las carencias de agua, las carencias de calidad de vida serán mucho más fuertes a futuro. Entonces, la invitación es a formar hijos, a formar generaciones ambientalmente responsables, conscientes, la reducción de uso de recursos y material que están por demás, ¿no? Los empaques plásticos, que los supermercados, un llamado también en general al comercio, al mercado, eviten el emplasticado, una media papaya, una media sandía envuelta en plástico, en espuma flex. Por favor, o sea, son cosas que no debemos consumir y que debemos reclamar que no se empaque. Plásticos, cartones, derroche, lo innecesario no es ya cómo deberíamos continuar nuestra vida como humanos. Bien. Muchas Eso gracias es. por habernos acompañado, Francisco. Francisco Sánchez es biólogo, investigador, analista técnico de biodiversidad de Etapa EP. Gracias, Francisco. Un placer. Un saludo cordial, Gustavo. Nos vamos a una breve pausa.